Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por cuanto los concede este momento en el cual vamos a meditar un momento, mis hermanos, un tema, bueno, de la palabra del Señor, que es la más importante en esta hora, mis hermanos, sabiendo que es necesario que meditemos en la palabra del Señor, ya que ella es la que los guía cada día, mis hermanos, en este camino. Así es que damos gracias a Dios por cuanto los ha concedido este día más de vida. Dios los ha permitido el poder hacer vuestras labores, mis hermanos, y esa es una grande bendición para vuestra vida. Así que, mis hermanos, damos gracias. Dios les bendiga a todos aquellos que vayan a estar viendo este pequeño video, mis hermanos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, sabiendo que es necesario, mis hermanos, estar meditando en esto, mis hermanos, porque es la única, el único método que hay para nosotros los cristianos para saber conducirlos en este camino. Mis hermanos, queremos tocar un tema del cual se está hablando mucho, el cual no es un secreto, es el que está en las redes sociales, mis hermanos, que tiene que ver con la comunidad hispana, mis hermanos. Se está viendo bastante, mis hermanos, la preocupación en la comunidad hispana, mis hermanos, y podemos decir que no es de menos, porque hay pues la mayoría de las familias, mis hermanos, que radican acá en este país, mis hermanos, pues se encuentran abatidas, podemos decir así, pero queremos hablar un poco sobre eso, mis hermanos, tal vez no metiéndolos en política, sino que hablando siempre sobre la palabra de nuestro Dios. Y entre esta comunidad hispana estamos nosotros, los cristianos, mis hermanos, los cuales también estamos ahí, vamos a decir, mis hermanos, aunque no debería ser así, pero pues lamentablemente estamos ahí, mis hermanos, muchas personas cristianas abatidas por este tema, mis hermanos, el cual estamos viviendo, mis hermanos, pero damos gracias a Dios. La palabra de nuestro Dios dice que hay que dar gracias a nuestro Dios por todo, mis hermanos. Yo sé que no es cosa fácil para muchos. Yo sé que ya mucho de por una vida acá viviendo en este país, pero eso yo sé que es bastante difícil. Pero vamos a hablar de nosotros los cristianos, mis hermanos, los que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, los que decimos estar en esa paz. Bendito sea el nombre del Señor, que como Él dijo en su palabra, que mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, porque sabemos que la paz que da el mundo es una paz ficticia, pasajera, mis hermanos, pero más la paz que lo da nuestro Señor Jesucristo, que aún en los momentos difíciles, ahí, mis hermanos, hay una palabra de esperanza para nuestras vidas. Así es que damos gracias a nuestro Dios, mis hermanos, por este momento que vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, sabiendo que muchas veces la palabra dice que no hay nada que no sea permitido si no es la voluntad de Dios. Entonces en eso nosotros vamos a meditar, mis hermanos, que nada pasa si no es la voluntad de Dios, más para nosotros los cristianos que hemos entendido el caminar, mis hermanos, que podemos saber que hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, mis hermanos, las cuales no dejan de abatir a nuestras vidas, pero sabemos que tenemos a un Dios el cual los manda cada día a esforzarlos, los manda cada día a ser valientes, mis hermanos. Así es que damos gracias a nuestro Dios, mis hermanos, por todo, mis hermanos, sabiendo que es necesario estar en esa comunión con nuestro Dios. Pase lo que pase, mis hermanos, Dios sigue siendo Dios. Así es que nosotros tenemos que estar confiando en Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, estamos viendo, mis hermanos, este tema que no es un secreto para nadie, que se está haciendo, mis hermanos. Se habla por todos lados, mis hermanos, de lo que está sucediendo, mis hermanos, con la comunidad hispana. Sabemos, mis hermanos, que mucha preocupación entre la comunidad hispana y entre ella nosotros los cristianos, mis hermanos, pero diciéndole, mis hermanos, que como cristianos tenemos que estar confiando en el Señor. Y cuando le digo confiando en el Señor, mis hermanos, no quiere decir que nosotros estamos blindados, mis hermanos, de lo que pueda venir, sino que
Cuando le digo que estemos confiando en el Señor, mis hermanos, que sea Dios, mis hermanos, que sea su voluntad y que nosotros, mis hermanos, entendamos, mis hermanos, cuál es el propósito de Dios, siendo, mis hermanos, que estemos en este país o fuera de este país, mis hermanos, ya cada uno a su origen, mis hermanos, de donde es, mis hermanos, que ahí, mis hermanos, alabemos el nombre de nuestro Dios. Cosa diferente fuera, mis hermanos, que solamente acá en este país se pudiera alabar el nombre de Dios. Que solamente, mis hermanos, en este país estuviera Dios, que aquí fuera el requisito para poder alabar a Dios, pero nosotros lo sabemos que no es así por medio de la palabra. Y para esto yo quiero basarme en un pasaje de la Biblia, mis hermanos, donde el Señor Jesucristo tiene una conversación con una mujer la cual es conocida como la mujer samaritana. El Señor Jesucristo tiene una conversación con esta mujer. Pero yo quiero llegar al punto, mis hermanos, cuando esta mujer le hace una pregunta al maestro. Y esta mujer le hace esta pregunta, mis hermanos, la cual está en el capítulo 4, en el versículo 20. Esta mujer le hace una pregunta, le dice, vamos a leer el 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí viene y le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. La mujer le dice: nuestros padres los han enseñado que es en este monte donde se debe de adorar. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces, pero me llama la atención lo que el maestro responde. Y le contesta de esta manera Jesús. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque le dice el Señor: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice el 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor le dice: la hora viene. Bendito sea el nombre del Señor. Y la hora es. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. ¿A qué queremos llegar con esto, mis amados hermanos? Viendo la situación que estamos viviendo nosotros los cristianos, hablando de la iglesia de Cristo, mis hermanos, porque como le digo, esto aquí es parejo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. El Señor le dice a esta mujer: ni en este monte ni en Jerusalén. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor, mis hermanos? El Señor está hablando que a nuestro Dios le podemos adorar, sea aquí, sea allá, sea en cualquier rincón del mundo que estemos nosotros. Ahí, mis hermanos, podemos levantar una alabanza, podemos levantar una oración para nuestro Dios, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, el propósito es, como cristianos, que los animemos unos a los otros por medio de esta palabra, mis hermanos, sabiendo que el Dios que nosotros alabamos o servimos es un Dios, mis hermanos, de cerca y un Dios de lejos, el cual dice su palabra que su oído está ahí y presto a escucharlos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Jesús, mis hermanos. Vemos una historia en la palabra del Señor, mis hermanos, de un hombre llamado Abraham, el cual, mis hermanos, sin
tener conocimiento de dónde iba a ir, solamente creyendo por la palabra de Dios que se le fue dicha, mis hermanos, o que Dios le dijo a este hombre, dejando todo atrás, mis hermanos, dejando su familia, dejando tal vez sus bienes que este hombre tenía, mis hermanos, donde él vivía, donde él tal vez, mis hermanos, había nacido, se había crecido este hombre, toda su niñez, su juventud, había pasado, mis hermanos, en aquel lugar, pero escuchó la voz de Dios, mis hermanos, que le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, mis hermanos, que él lo iba a llevar, mis hermanos, a un lugar, mis hermanos, el cual él no conocía, sino que este hombre se movió por fe, mis hermanos, y en esa fe este hombre caminó, mis hermanos. Así es que de esta manera, mis hermanos, también el pueblo de Dios tiene que entender, mis hermanos, que sea donde sea, mis hermanos, Dios los va a poner en el lugar indicado. Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, es perfecta. La voluntad de Dios, mis hermanos, es para enseñarlos a nosotros. Vemos, mis hermanos, en el libro de los Hechos, mis hermanos, cuando la iglesia primitiva comienza, ahí podemos ver, mis hermanos, que allá en el aposento alto, mis hermanos, cuando están ahí aproximadamente, dice la palabra, mis hermanos, aproximadamente 120 congregados en aquel lugar y reciben la promesa. Y después de esto vemos, mis hermanos, cómo podríamos decir en este caso el enemigo se levantó contra la iglesia, comenzando aquella persecución. Pero sabe que esto era todo en el propósito de Dios, mis hermanos, para que el evangelio fuese esparcido, mis hermanos, para todas partes, porque dice la palabra del Señor que todos fueron esparcidos, pero dice que donde quiera que ellos iban, ahí se anunciaba el evangelio de Jesucristo, mis hermanos, y así fue como esta palabra se esparció por toda la tierra, mis hermanos, especialmente en ese tiempo a nosotros los gentiles se anunció el mensaje por medio de esta persecución. Viéndolo a la vista, mis hermanos, podríamos decir, el enemigo se levantó contra la iglesia, pero no era el propósito de Dios que esto sucediera. Así de igual manera nosotros también, mis hermanos, tenemos que ver todo positivo, no olvidando que la palabra de nuestro Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es necesario que la iglesia tiene que tener presente, mis hermanos, que los que amamos a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Así es que con este propósito, mis hermanos, estamos haciendo este pequeño video, esta meditación, mis hermanos. Vendrán cosas, mis hermanos, en las cuales los vamos a sentir estrechados. Imagínese usted cómo estuviera la iglesia o cómo estuviera el pueblo de Dios si la persecución fuera solamente para los cristianos, mis hermanos. ¿Qué sería de nosotros, mis hermanos, si la persecución fuera solamente para los cristianos? Y que no fuera para mandarlos para vuestros países, sino que fuera para otra cosa, mis hermanos, como estuviera la iglesia. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar fortalecidos por medio de la palabra. Como le dije, tal vez este no es algo fácil, tal vez es motivo de preocuparse, mis hermanos, pero sabiendo, mis hermanos, que servimos a un Dios que los oye, mis hermanos, donde hay un corazón que se humilla delante de Dios. Ahí hay un Dios, también hay un oído inclinado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Jesús. Así es que sigamos adelante, mis hermanos. Nuestro Dios es fiel y verdadero, como le dije. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Josué se le dijeron unas palabras. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No te dejaré ni te desampararé. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Pero se le dijo también, solamente esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Y este es el consejo para la iglesia del Señor. Esforcémoslo, seamos valientes, no desmayemos, mis hermanos,
sabiendo, mis hermanos, que la venida del Señor se acerca, mis hermanos. Todo, mis hermanos, se está cumpliendo, mis hermanos, sea de una u otra manera, todo se está cumpliendo, mis hermanos, pero la iglesia sigue para adelante, mis hermanos, como les dije, sea aquí, sea allá, mis hermanos, la iglesia sigue para adelante, mis hermanos. Y ya para terminar, mis hermanos, solamente quiero leer un versículo más de la palabra y dejarlo con este versículo que está en el libro de los Salmos 43, en su versículo 5. Salmo 43, versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperemos en el Señor, mis hermanos, porque aún tenemos que alabarle. Que el Señor me le bendiga y sigamos adelante.